Bueno, chicos, para hoy tenemos de acuerdo pues a lo establecido en la unidad 2, en la cual pues abordamos el tema de los controles de calidad del software. ¿Cierto? Vamos a conversar un poco sobre estos elementos. Para ello pues tengo aquí preparada una pequeña presentación. Vamos más o menos a trabajar, a hacer como un recorrido pues muy rápido por el contenido. Digamos entonces que los controles de calidad del software son las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Centrado básicamente en dos objetivos: mantener bajo control el proceso y eliminar la causa de defectos en las diferentes fases del ciclo de vida. Entonces, básicamente es lo que persigue la aplicación de los controles de calidad. Bueno, por favor, me dan a admitir allí a los chicos que vayan llegando. Compañeros, por favor. Entonces, cuando decimos mantener bajo control un proceso, pues hace referencia a que todo ese proceso que se lleve, digamos, en la planificación y desarrollo del mismo sistema de información, independientemente de la metodología que se esté usando, sea metodología prescriptiva o tradicional o una metodología ágil, pues se debe aplicar igualmente el control de calidad. ¿Para qué? Para que ese proceso de desarrollo que se está llevando a cabo, pues, esté bajo control. Es decir, que se esté evaluando permanentemente el proceso para que se minimice en la medida de lo posible, pues, los defectos y errores que se puedan cometer. Entonces, por ello que dice que se eliminan las causas de los defectos en las diferentes fases. ¿Por qué se elimina? Porque se está controlando, se está evaluando permanentemente y con eso pues se garantiza de que esos defectos, esos errores no pasen desapercibidos. En general pues se puede decir que son las actividades para evaluar la calidad de los productos desarrollados. Su objetivo es comprobar si un producto posee o no una determinada característica de calidad en el grado requerido. ¿Cuál es ese grado requerido? Pues lo que se haya establecido en el momento de planificar la calidad. Pues, para planificar la calidad se debe establecer un modelo de calidad, sea orientado al proceso, sea orientado al producto, o se puede tomar un modelo híbrido. Se especifican los factores, se toman los criterios y se establecen las métricas. A eso se refiere cuando nos dice a un grado requerido de calidad. ¿Por qué? Porque se establece previamente cuál es ese grado requerido que se quiere lograr. Cuando un producto no posee una determinada característica de calidad, se dice que tiene un defecto. Por lo tanto, se puede decir también que el objetivo de control de calidad es identificar defectos en el producto y corregirlos. Por supuesto que sí. Eso es totalmente válido porque con los controles de calidad identificamos esos posibles defectos y se establecen planes de acción para corregirlos. Bien, ese es el fin de los controles de calidad. De hecho, las metodologías ágiles cumplen con esa parte cuando está la prueba determinado, los famosos DO, ¿cierto? Es que el incremento que se haya desarrollado tiene que cumplir con esos criterios determinados y eso implica aplicarle toda una serie de pruebas de controles. Bien. ¿Usted qué hace cuando iba conmigo? Hay un micrófono por ahí abierto, porfa. ¿Serían tan amables de cerrarlo? Bien. Para ello, entonces, existen los controles estáticos y los controles dinámicos, ¿verdad? Son los dos tipos de controles que se pueden aplicar. Dentro de los controles estáticos, pues,
analizan el objeto sin necesidad de ejecutarlo. Y entonces, ¿qué vas a hacer cuando estés viviendo conmigo? Perdón, allí yo miro a ver, hay un micrófono que se escucha una conversación que interfiere. Vamos a mirarlos por acá. Ese micrófono que está abierto. Bueno, ya parece ser que lo cerraron. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, decíamos que el Cuando objetivo uno vive con las personas, uno escucha algo o ve algo. es... Sigue habiendo un micrófono que se interrumpe, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo dentro de los que están aquí no veo. Veo que todos los micrófonos están cerrados, pero yo escucho un audio, una voz, perdón. No sé si seré yo solo o alguien más la está escuchando. Sí, profe, se escucha. ¿Cierto? Sí, pero yo no logro detectar aquí porque yo veo aquí todos los usuarios. El único que tiene micrófono abierto pues es mi persona. Los demás los veo todos silenciados. Bien. Vamos a continuar entonces. Pues por supuesto la barrera entre los controles estáticos y dinámicos pues no es totalmente estricta. Cualquier forma de control dinámico va a requerir un cierto grado de análisis estático y viceversa. ¿Verdad? Que pues vamos a tener que ejecutar algún mínimo de código. Bien, dentro de los controles estáticos tenemos los manuales. Dentro de los manuales están los informales, como la comprobación de escritorio y la revisión por pares. Están los disciplinados, como las revisiones y auditorías. Y dentro de los automáticos está el análisis estático automático. Ahí aplican los compiladores, análisis de flujo y ejecución simbólica. Y también está la verificación formal. Son algunos de los controles estáticos que se pueden aplicar. Dentro de los dinámicos, pues los veremos ahorita más tarde. Entonces miramos allí, dentro de los estáticos están los manuales informales. Son propias de los autores del objeto a comprobar o personas de su misma categoría y ocupación. Pues básicamente existe lo que conocemos como comprobación de escritorio, o desk checking, que consiste en examinar a mano e individualmente el objetivo que se acaba de desarrollar. ¿Cierto? Entonces, normalmente esto lo hace un par. Pues, digamos, bueno, no un par, unas personas que toman aleatoriamente porciones de código, porque como sabemos, el sistema de información contiene muchas líneas de código y por supuesto que no podemos revisar el 100% pues, del código. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se toman porciones de código al azar y se hace una revisión de escritorio, o sea, revisión manual, para comprobar que se estén dando todos los Y eso te criterios arroja. previamente establecidos. Entonces se dice que es el método más tradicional para analizar un programa. Se debe aplicar los ¿Lecherita o qué? requisitos. Por favor, quien esté hablando que se le eche lecherita, que por favor silencie el micrófono. Ya. Es el método más tradicional para analizar un programa. Se debe aplicar a los requisitos, especificación de diseño y código según se va desarrollando. Entonces, esta es una prueba básica para requisitos, especificaciones de diseño y el desarrollo propio. Se debe ser cuidadoso y concienzudo para que sea efectiva. ¿Por qué se dice que debe ser cuidadoso y concienzudo? Porque la realizan personas naturales, normales, y entonces debemos tener en cuenta pues todos los criterios y estándares que se hayan establecido. Por ejemplo, si se utiliza una, digamos, norma para definir variables, pues entonces aplicarla, que cumplan con esa definición. Si tenemos una forma de definir los métodos, las clases, igualmente, ¿cierto? La sintaxis, todo eso hay que revisarlo.
Ese sería como el trabajo que hace. Se debe ser cuidadoso y consuelo para que sea efectivo. Es más efectivo si se hace intercambiando el objeto a examinar con otro compañero. Es decir, donde hay más de dos, uno de un programador, dos o tres, pues se intercambian los códigos para que se revise entre compañeros. Esa es la más tradicional y que siempre pues se ha utilizado. La otra revisión son los pares o iguales, conocida como peer review. En esta revisión pues de códigos de un programador por otro programador, ¿sí? Se puede poner en práctica creando un panel que se encarga de revisar periódicamente muestras de código, ¿sí? Igual como el anterior, pues no se revisa el 100%. Ustedes saben que eso es imposible, demandaría mucho tiempo y sería muy costoso. Aquí se aplica el concepto de estadística. Pues se toma una muestra y si la muestra cumple, se sobreentiende que el resto de código pues, va a cumplir porque está desarrollado por las mismas personas. Entonces, ahí se aplica ese concepto para tomar una muestra de código y hacerle, pues, respectivo control o verificación. Dentro de los controles manuales disciplinados, pues las revisiones y auditorías son la evolución natural de la comprobación de escritorio. Es decir, luego de que se hace la comprobación de escritorio, podemos pasar a hacer revisiones y auditorías. A diferencia de que ellas pasan a ser técnicas de grupo, ya no son técnicas individuales, ¿sí? Las anteriores, cuando hablábamos de la comprobación de escritorio y de la revisión por pares, se hacen de forma individual, ¿sí? Una persona pues revisa y se intercambia, se hace. Acá dentro de los disciplinados ya son técnicas de grupo o de equipo. Su misión principal es conseguir que la responsabilidad del control de calidad no recaiga solo sobre los propios desarrolladores. Es decir, ya aquí hay un equipo de calidad específico que es el que va a revisar el código, a intervenirlo para verificar que cumpla con esos estándares. Entonces, tenemos que las auditorías consisten en realizar una investigación para determinar el grado de cumplimiento y la adecuación de los procedimientos, instrucciones, especificaciones, código, estándar u otros requisitos de tipo contractual establecido y aplicable. Pues esto era lo que les comentaba inicialmente. Pues hay que validar que se cumpla con todos esos requisitos. Por ejemplo, que se tiene definido que para declarar o definir una variable se va a utilizar Lower Campbell. El Lower Campbell, pues, es una forma de definir o declarar las variables que dice que toda variable se debe escribir en minúscula y que si la variable tiene nombre compuesto, a partir de la segunda palabra, pues inicia con mayúscula, por ejemplo, y todas las variables deberían cumplir ese requisito. Eso es un ejemplo sencillo que se puede dar. ¿Cierto? Por el contrario, si decimos que las clases y los métodos se van a definir aplicando no lower, sino upper Campbell cast, entonces ahí indica es que siempre va a iniciar con mayúscula cada palabra. ¿Sí? Pues dependiendo pues la estructura y así por el estilo hay muchas más, digamos, definiciones o disposiciones internacionales para definir y escribir código. Todo depende, pues, de lo que se haya establecido al inicio del proyecto. Dice la efectividad de ecuación de la implementación realizada. Se pueden considerar tres tipos de auditorías. ¿Cuáles son? La del producto. Su objetivo es cuantificar el grado de conformidad del producto con las características requeridas. Está la del proceso. Su objetivo es evaluar el proceso de desarrollo de gestión, su completitud y efectividad, determinando dónde se puede mejorar. En el desarrollo de software se suelen realizar dos tipos de auditorías de proceso. Entonces, fíjense que hay una auditoría para el producto y una para el proceso. El producto, pues, lo que hace es auditar el código en sí. Y la del proceso lo que hace es auditar el proceso que tiene establecido la organización de cómo se debe desarrollar un sistema de información. Eso es lo que hace el proceso.
Y hay dos tipos de auditoría en este caso, la de proyecto y la de gestión del proyecto. Entonces, la del proyecto, su objetivo es evaluar la productividad y eficiencia del equipo que trabaja en un proyecto, así como la efectividad de los métodos y herramientas utilizados. Mientras que la de gestión, su objetivo es evaluar la efectividad de las prácticas de gestión realizadas y la organización como tal del proyecto. Son los dos tipos de auditoría, entonces, que se pueden aplicar a un proceso. La otra auditoría es la auditoría del sistema de calidad como tal. Dice, su objetivo es evaluar la completitud y eficiencia del propio sistema de calidad establecido. Por supuesto, los sistemas de calidad que se aplican a un proyecto se deben establecer previamente para poder entonces poder aplicar y controlar todo ese proceso. Básicamente tiene los siguientes pasos. Se debe planificar, se debe llevar a cabo la investigación, o sea, aplicar, desarrollar la auditoría. Se debe analizar los datos recogidos, sugerir la solución a los problemas encontrados y posibles mejoras, y elaborar y presentar el informe de resultados. Básicamente, entonces, esos son los planes, los pasos, perdón, para llevar a cabo una auditoría del sistema de calidad. Entonces, miren que podemos auditar el producto como tal, el proceso como tal de desarrollo y el mismo sistema de calidad, ¿sí? Que se tiene implementado en la organización. Otro de los controles estáticos son las revisiones, que consiste en una reunión formal en la que se presenta el estado actual de los resultados de un proyecto a un usuario, cliente u otro tipo de personas interesadas y se realiza un análisis estructurado de los mismos. Pues actualmente a este grupo de usuarios se les conoce como los stakeholders, ¿verdad? Todos los que tienen interés sobre un determinado proyecto. Está el que aporta el dinero, están las personas que lo van a usar, o sea, los usuarios, y otros interesados que puedan haber. Entonces, ahí están, pues, básicamente estos tipos de usuarios que van a poder estar atentos para los resultados de una posible revisión. Su objetivo fundamental es ofrecer a los gestores información fiable acerca de los aspectos técnicos del proceso de desarrollo del software. De la misma forma que les llegue información fiable acerca de los costos y la programación del trabajo para que con esta información puedan tomar decisiones de acuerdo decisiones adecuadas para dirigir con éxito el proyecto. Entonces, fíjense que este tipo de revisiones es muy importante, sobre todo para los stakeholders, porque ellos reciben información de cómo avanza el proyecto, información real, por supuesto, y a partir de ahí van a tomar decisiones que implican que se lleve a cabo o se pueda detener o cancelar la ejecución del proyecto. Esto en las metodologías ágiles, pues, digamos, muy importante. Y este tipo de revisiones se hacen casi que pues, por cada sprint que se hace, porque ahí tenemos en el review del sprint, se hace el análisis, están los distintos stakeholders y entonces se va haciendo pues revisión y se le va entregando pues un poco más de valor y con esa información pues se van tomando decisiones que permitan ir progresando pues y avanzando en el desarrollo del sistema. En cambio, en las metodologías tradicionales pues no es muy frecuente realizar este tipo de actividades porque se planea al 100% y luego se desarrolla y solo hasta el final pues es que se conoce y se empiezan a hacer entrega del producto como tal. Entonces, es más fácil llevar a cabo esto, pues más, digamos, no tanto más fácil, sino más adecuado la metodología. Aquí lo facilita más que las metodologías tradicionales.
Se consigue que el paso de la evaluación técnica no recaiga sobre las mismas personas involucradas en el desarrollo de software, sino en otras personas técnicamente competentes y objetivas. Por supuesto, pues estas revisiones las hacen personas diferentes al equipo de desarrollo de software. Eso significa que tiene que haber en la organización un equipo de calidad, ¿sí? Que solo se encarga en ir evaluando la calidad del producto que se esté desarrollando. Las revisiones son el único método de control de calidad eficaces en las fases iniciales del desarrollo, pues a la hora de identificar desviaciones con respecto a las especificaciones de calidad. Fíjense lo importante que son las revisiones porque se aplican básicamente desde el inicio, cuando estamos en la fase de requerimiento, ¿verdad? Identificación de requerimientos. Desde allí se empieza enseguida a aplicar estas revisiones para validar que se cumplan pues con esos criterios de calidad. Redundan en una mejora directa de la calidad del objeto que se examina y provocan indirectamente una mejora de calidad en el proceso de desarrollo al facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo, al mismo tiempo facilitan el control del costo y del tiempo. Bueno, esto del costo y del tiempo es bastante discutible en las metodologías ágiles, pues inicialmente se tiene un alcance, ¿verdad? Y se tiene establecido un costo inicial, de acuerdo pues a los preliminares, pero el tiempo es muy complicado de establecerlo, pues digamos que sobre todo cuando el proyecto tiene un alto grado de incertidumbre, porque de pronto no se conoce al 100% lo que se quiere, no se tienen todos los requerimientos y se va a ir evolucionando y a medida que vamos desarrollando, pues se van descubriendo nuevos requerimientos. De ahí el éxito que han tenido las metodologías ágiles, porque facilitan mucho este proceso. Entonces, dentro de las metodologías ágiles, estos tres factores, tiempo, alcance y costo, no se deben, digamos, determinar, al menos que sea un requisito indispensable y se tenga 100% de claridad sobre el alcance del proyecto. Pero bueno, es un tema más arduo y que se pudiera discutir, pero es la idea que manejan pues en las metodologías ágiles. La diferencia más importante entre la revisión y la auditoría son las siguientes. Las revisiones se llevan a cabo desde la primera fase de desarrollo. Las auditorías se hacen en las fases finales. Esa es una gran diferencia. El objetivo de la revisión es detectar defectos, mientras que el objetivo de las auditorías es certificar conformidad e identificar desviaciones. ¿Sí? Las revisiones pues detectan defectos y se pueden establecer un plan de acción para corregirlo. Las auditorías pues van a certificar conformidad o a identificar hallazgos, que se puede decir. Cuando se hace una auditoría pues se identifican hallazgos y esos hallazgos pues implica que se haga un plan de acción para corregirlo, para posteriormente volver a aplicar la auditoría y determinar si se han superado esos hallazgos. Otro tipo de revisiones son las inspecciones, en las que los participantes van leyendo el documento paso a paso, guiado por el autor de este y comprobando en cada paso el cumplimiento de los criterios de una lista de comprobación. Pues este es algo ya, digamos que hay un autor que crea la lista, que establece lo que se quiere revisar y las personas encargadas de la inspección pues van chuleando, va si se cumple o no se cumple con determinados criterios. Tenemos las visitas guiadas o walkthrough, en las que se demuestra la funcionalidad del objeto revisado mediante la simulación de su funcionamiento con casos de prueba y ejemplos. Se introduce al objeto los casos de prueba y se van registrando los resultados intermedios. Esto es, pues, una, digamos, evaluación en la cual se acostumbra a usar valores fronteras. Nos referimos a estos valores, pues, el valor mínimo y máximo que pueda permitir
un determinado método para evaluar el comportamiento y se le hace un seguimiento pues a los resultados a ver si realmente pues cumple con esos requisitos. Las diferencias entre inspecciones Waltrip serían las siguientes. El Waltrip están planteados como una medida de ayuda al desarrollador, mientras que las inspecciones como una medida de ayuda al gestor. O sea que básicamente el Waltrip pues la pueden aplicar los mismos desarrolladores y los gestores, que son las personas que están aportando la parte económica, ¿sí? Lo hacen con una medida de ayudar a la gestión del proyecto para ver cómo avanza. El objetivo bondad es incrementar el entendimiento, comprender mejor el objeto, mientras que en las inspecciones es detectar defectos. Las inspecciones, el proceso está guiado por la lista de comprobación. En los Waltrip está guiado por la estructura del producto revisado. Las inspecciones se planifican y procesan de una manera mucho más formal que los Waltrip o visitas guiadas. La fase, pues miramos aquí de una inspección, se planifica, se hace la orientación inicial, hay una preparación individual, reunión de inspección, seguimiento y evaluación. En las visitas guiadas pues, está la planificación, preparación individual y la reunión como tal que se realiza. Vemos pues que tienen diferencia en cuanto pues a la estructura como tal. En cuanto a la inspección, pues tiene como etapas, objetivos, digamos, orientación y van hacia la parte de educación de grupo. La Waltrip no lo maneja. La preparación individual viene hacia la parte de educación individual. Igual para la Waltrip, preparación individual y educación individual. En la reunión, pues encontrar errores, lo hace en grupo. Para la Waltrip es educar al grupo, discusión de alternativas de diseño y encontrar errores. Para la inspección tiene seguimiento y evaluación que no las tiene un Waltrip. En los seguimientos pues se arreglan, se solucionan problemas y en la evaluación se asegura que todos los problemas que se han resuelto pues estén correctamente y que no vayan a generar nuevos problemas. Básicamente pues de eso se trata. Están las inspecciones, la revisión de la especificación de requisitos y que este es útil para facilitar el descubrimiento de los errores introducidos en la especificación de requisitos en las fases tempranas de desarrollo. ¿Qué tipo de errores se pueden presentar? Pues requisitos poco claros, contradictorios, erróneos o imposibles de probar, requisitos de especificaciones incompletos y requisitos irrelevantes para el problema que se trata de resolver. Este tipo de revisión pues, es muy importante porque se establece al principio donde se están estableciendo cuáles son esos requisitos y se evalúan para que cumplan realmente con el propósito establecido y que no vaya a haber contradicciones, que vayan a haber, digamos, requisitos faltantes o irrelevantes para el proyecto que no aportan en realidad al producto. Otra de las revisiones es la de diseño. Su objetivo es evaluar el estado en que se encuentra el proceso de diseño, así como descubrir errores o contradicciones entre la especificación de requisitos y el diseño o en las interfaces entre módulos. Fíjense que es muy importante también evaluar el diseño para ver pues que esté acorde con los requisitos que se hayan establecido previamente. Todo esto conlleva a que si se lleva un control sobre todo este proceso, empezando por los requisitos, el diseño, pues se va a ir garantizando calidad desde las fases iniciales del proyecto. En la revisión de código, pues se pueden tomar la forma de revisión por pares o inspección.
Uno de sus objetivos es determinar que el código se corresponde con el diseño detallado realizado. Se basa en la lectura de código, lo que exige a los programadores un esfuerzo para hacerlo legible. ¿Eso qué significa? Pues que el código tiene que ser comentado, que tiene que tener una buena estructuración, y de allí pues la importancia de el desarrollo de los distintos módulos basado en una serie de características como por ejemplo la indentación del código. La indentación del código facilita su lectura, así como el comentario, la documentación interna para ir documentando el código a través de comentarios. Pues eso facilita de verdad la lectura y el entendimiento por las personas que van a hacer dicha revisión. Dice, más de la mitad de los errores de programación se pueden detectar antes de pasar a prueba modular y que los programas que han pasado por una inspección de código contienen considerablemente menos errores. Entonces, es muy importante estas revisiones. Otro tipo de revisión son las de pruebas. Se pueden efectuar dos tipos de revisiones de pruebas. La del diseño y la inspección de prueba como tal. El objetivo de la revisión del diseño de la prueba es comprobar que el diseño realizado está de acuerdo con los objetivos que se persiguen, mientras que de la inspección es comprobar que las pruebas se han ejecutado correctamente de acuerdo con el procedimiento de prueba especificado. El análisis de los resultados obtenidos con cada prueba. Hay dos tipos ahí que se pueden ir. Revisión de la diseño y la revisión de la inspección de las pruebas como tal ya dicha. Dentro de los controles automáticos tenemos el análisis estático automático. Esta parte, pues, del análisis automático del código lo realizan los compiladores. Y en los cuales pueden detectar errores léxicos, sintácticos y semánticos. Cuando hablamos de errores léxicos nos referimos pues al conjunto de palabras reservadas que tiene el lenguaje. Al sintáctico es que cumplan con las reglas de escritura. Por ejemplo, en Java, que todas las líneas terminen con punto y coma, a excepciones que ya conocemos, por ejemplo, un for no tiene punto y coma, la palabra while, por ejemplo, no lleva un if, no lleva, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que ceñirnos a esas reglas sintácticas que manifiesta el lenguaje de programación como tal, y la semántica pues hace referencia a ese cúmulo de, digamos, concordancia que debe existir entre el tipo de variable que definimos y el tipo de dato a almacenar, para que no se trate de asignarle a una variable, por ejemplo, tipo entero, un dato real. Allí nos iría a generar un error por la no equivalencia entre los tipos de datos. Eso básicamente pues es lo que hacen los compiladores e interpretadores. Pueden detectar este tipo de errores considerados como léxicos, sintácticos y semánticos. Está dentro de ellos pues el análisis de flujo, que consiste en trazar el comportamiento de las variables del programa desde su inicialización hasta que termina la ejecución del programa, clasificando las variables en referenciadas cuando se obtiene su valor en memoria durante la evaluación de una expresión en una sentencia, parte derecha de una sentencia de asignación o índice de acceso a un arreglo. ¿Da? Entonces son referenciadas, están las definidas cuando se obtiene un nuevo valor para la variable como consecuencia de la ejecución de una sentencia. Y están las no referenciadas cuando ya no se puede determinar el valor de la variable a partir del flujo de programa. ¿No? Entonces, esas son, digamos, la forma en cómo se pueden clasificar las variables, como referenciadas, definidas y no referenciadas. Otro de los controles automáticos son la ejecución simbólica. Esta ejecución consiste en ejecutar
simbólica de ciertos caminos dentro del programa, durante la cual se verifican ciertas expresiones simbólicas como respecto a ciertas condiciones y afirmaciones preestablecidas. En otras palabras, pues, lo que se hace es tomar y asignarle unos valores a ciertas variables y hacerle un seguimiento para validar su comportamiento durante todo ese proceso que dure la ejecución del método. Se puede entonces comparar con la especificación externa del programa y ver si están de acuerdo una con otra. Otro tipo de control estático son la verificación formal. Consiste en demostrar matemáticamente la corrección de un programa respecto a sus especificaciones. Solo se utilizan para sistemas que son críticos. Un ejemplo de sistema crítico, por ejemplo, podemos hablar de los radares de navegación de un avión. Ese es un sistema crítico. No debe fallar, debe ser 100% fiable, ¿verdad? Entonces, si hablamos de sistema crítico, ¿por qué se dice que se debe mostrar matemáticamente la correlación con sus especificaciones? Porque este tipo de prueba es muy costosa, ¿verdad? Demanda mucho tiempo y entonces no se puede, y se sugiere pues no aplicarlo a todos sistemas, sino solo a aquellos sistemas que son realmente críticos que lo ameritan. Un ejemplo también pudiera ser los radares de navegación de un barco. Pues tú vas a irte al alta mar donde tú no vas a tener orientación y solo los sistemas de navegación te ayudan a orientarte hacia la ruta donde vas. De ahí entonces la importancia. Pero por tomar entonces algunos ejemplos de, digamos, sistemas críticos. Tenemos los controles automáticos, son aquellos que requieren la ejecución del objeto que se está probando o un modelo, cuando hablamos de un modelo o un prototipo de este. Pues no se ha desarrollado ninguna teoría universalmente aceptable acerca de las pruebas de software. ¿Sí? Lo único que hay es un conjunto de aproximaciones metodológicas que facilitan y hacen más eficiente el proceso de prueba. Entonces, hay lo que consideramos buenas prácticas, ¿sí? Para desarrollar este tipo de actividades. ¿Y a qué se le llama entonces prueba de software? Al proceso que se ejecuta un sistema con el objetivo de detectar posibles fallos. Esos son lo que consideramos pruebas de software. Entonces tenemos que dentro de esos controles dinámicos están los métodos de caja negra y de caja blanca. Dentro del método de caja negra, pues nosotros no conocemos los procesos internos que se llevan a cabo, sino que evaluamos los resultados que nos puedan arrojar. Dentro de estos están los métodos de clase equivalente, análisis de valores, frontera, grafo, causa-efecto, adivinación de errores, entre otros. Y están los métodos de caja blanca. Por el contrario, en este tipo de prueba, conocemos la estructura interna, ¿sí?, de los procesos. Dentro de esto están las métricas de cobertura y las métricas de complejidad que se basan entonces en caja blanca. ¿A qué se llama entonces depuración? Pues en este caso al proceso en el que se localizan defectos, que es la causa de un fallo. Se determina la forma de corregirlo, se evalúa el efecto de la corrección y se lleva a cabo la corrección. Por lo general, después del proceso de depuración, será necesario repetir el proceso de prueba para garantizar que el defecto quedó efectivamente corregido y que no se introdujeron nuevos defectos. Entonces, fíjense, cuando encontramos un defecto, ¿sí?, que causa fallo, se determina la forma de corregirlo. Se evalúa, se corrige y cuando ya se corrige, se tiene que repetir el proceso de prueba en aras de validar y garantizar que esa corrección no haya impactado a otra porción de código o otras funcionalidades
para garantizar así entonces que haya quedado 100% funcional. Entonces, por eso es muy importante volver a evaluar, ¿sí? A aplicar la prueba. Pues, ¿qué pasa si el proyecto es muy grande? Las pruebas se pueden llevar hasta el 50 o el 60% del esfuerzo. ¿Sí? Realmente aplicar pruebas es costoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues seleccionar bien las pruebas que se van a realizar, teniendo en cuenta que solo las pruebas que revelen defectos son las que realmente merecen la pena. Entonces, aquí hay que hacer una selección muy específica de qué tipo de pruebas se van a aplicar, porque las pruebas son costosas, demandan tiempo y costo económico, y entonces no se pueden aplicar. Lo ideal sería aplicar el 100%, pero son muy costosas en tiempo y en dinero. Por eso, pues, son muy específicas las que se deben aplicar. Pero no es que no se vayan a aplicar, ¿sí? Sino que se tiene que ser muy específico en qué tipo de prueba y a qué se les va a aplicar para garantizar, pues, el cumplimiento de los controles de calidad. ¿Cuáles son los tipos de pruebas? Pues de acuerdo con la IEEE, están la modular, la unitaria, por componente, integración de sistema y de aceptación. Son algunas de los tipos de pruebas que sugiere la IEEE que se puedan desarrollar. La elección de los casos de pruebas no se va a basar en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura, sino del conocimiento acerca de la funcionalidad deseada. A la prueba de caja negra también se le llama funcional o prueba orientada al diseño. Dice que la prueba de caja negra es exhaustiva, requerirá la generación de un caso de prueba por cada combinación posible de los valores de entrada, la cual resulta improbable en la mayor parte de los casos por producirse una explosión combinatoria, es decir, muchísimas pruebas que se tendrían que aplicar. De allí entonces que se elija un mínimo de pruebas para poder llevar a cabo, porque realmente serían muchísimas las que se tendrían que aplicar para poder evaluar el 100% del sistema como tal. Dentro de los métodos de caja negra, entonces tenemos la clase de equivalencia, análisis de valores de frontera o valores límite, grafos de causa-efecto y tablas de decisión, y la de adivinación de errores. Por su parte, los de caja blanca o transparente, como también se le conoce, la elección de los casos de prueba se basa en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto. Fíjese, aquí estamos hablando ya de la estructura como tal. Si ya conocemos al interior del objeto. Ese es el diseño detallado, diagramas de flujo de datos y control, código fuente. También se llaman prueba estructural. Se pueden clasificar a su vez en métodos basados en métricas de cobertura y métricas de complejidad. Son pues las más usuales. Cada uno de los diferentes tipos de pruebas implica la realización de un conjunto de actividades, así como la producción de un conjunto de salidas estándares. Y aquí vemos, por ejemplo, que para la planificación de la prueba, pues como salida tenemos el plan de prueba. Para el diseño tenemos el documento del diseño de la prueba. Para los casos de prueba tenemos la especificación que se va a hacer con los casos de prueba. Planificación del procedimiento de prueba, entonces tenemos la especificación del procedimiento como tal. Para la ejecución de prueba, el informe de los casos. Y para el análisis y evaluación tenemos el informe de prueba. Entonces, vemos que por cada entrada va a generarnos una salida. Por eso es que las pruebas son costosas en tiempos y recursos. Bien. Aquí se dejan algunas lecturas complementarias que abordan. Pues el objetivo era hacer un recorrido, pues básico, muy resumido, de lo que es el elemento de competencia 2 o unidad 2, cómo se establece pues dentro del módulo. Básicamente son dos temas, los controles estáticos y los controles dinámicos. De eso pues
abarca el contenido como tal. ¿Qué se tiene planeado para el desarrollo? Entonces, tenemos, en desarrollo está el trabajo número 1, ¿sí? En la cual hay un planteamiento de un problema, ¿sí? Un requerimiento de una MIPYME, y pues se debe hacer y responder un conjunto de interrogantes que están planeados en este documento. Se debe responder, pues, y argumentar cada uno de estos interrogantes. Por ejemplo, bueno, el problema como tal, dice la organización que usted representa, es contratado como consultor asesor para una MIPYME que realiza control de plaga a nivel empresarial y doméstico. Requiere un sistema de información que le permita registrar y tener un control efectivo de todos sus procesos, tanto a nivel operativo como administrativo. Es como si, digamos, aquí lo que se plantea es un proceso de licitación abierta en lo cual ustedes van a participar respondiendo, pues, esto es lo que nos piden. ¿Qué modelo de calidad de software recomendaría usted? Según el modelo de calidad de software, ¿qué metodología de desarrollo de software aplicaría? De acuerdo con lo anterior, ¿qué lenguaje de programación recomendaría para el desarrollo del nuevo sistema de información? Hay que siempre justificar, ¿no? La respuesta, ¿qué base de datos se recomendaría? Para su implementación, ¿cuál le consideraría que se haga? ¿De forma local, en la nube? Otra, es una, digamos, un despliegue híbrido, por ejemplo, parte local, parte en la nube, etcétera, ¿verdad? Vamos a describir los módulos, posibles módulos que va a contener el sistema de información. Va a indicar el valor o costo del sistema propuesto, el tiempo total en meses para desarrollar la aplicación. Esto es un aproximado, como les comentaba, pues en las metodologías ágiles. Esto es complicado, costo, tiempo, alcance, pero vamos a hacer una, digamos, aproximación. Y como tenemos un tiempo estimado, costo, podemos entonces hacer un cronograma aproximado para tener más o menos un acercamiento al tiempo de duración del proyecto. Vamos a justificar por qué considera que su propuesta es viable para su implementación. Pues cada equipo va a defender su propuesta, ¿verdad? La idea es como una, digamos, una participación en un proceso licitatorio donde esta MIPYME requiere un sistema de información para manejar sus procesos transaccionales y administrativos. Es una propuesta abierta donde cada equipo va a presentar su propuesta y va a justificar por qué su propuesta considera es viable de llevar a cabo en la MIPYME. Por supuesto, pues aquí están los requisitos de entrega, tener como mínimo portada, introducción, un objetivo general, ojo, un objetivo general, un objetivo, perdón, 2 o más objetivos específicos. Recordar que los objetivos siempre se redactan con un verbo en infinitivo. Identificar, analizar, determinar, realizar, obtener, desarrollar, etcétera. Debe tener el desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. Aplicamos pues la norma APA. Las condiciones son las mismas de la entrega anterior. Pues aquí están los criterios, pues debe indicar el modelo de calidad de software, lo justifica y relaciona sus ventajas y desventajas, indica las metodologías de desarrollo de software, el lenguaje de programación, la base de datos, el tipo de implementación, describe los módulos que conformarían el sistema de información, indica el valor o costo del sistema propuesto y cuál sería el módulo de desarrollar, el tiempo estimado para su desarrollo. Justifica por qué considera que la propuesta es viable
Y por último, pues, la presentación. Son los criterios cómo se va a evaluar. Y la fecha de entrega sería el 20. Hoy es 14, aún nos quedan 6 días para su desarrollo, para que desarrollen la propuesta para la MIPYME. Eso en cuanto al trabajo 1 con un valor del 20%. Y para la parte del foro 2, que está en desarrollo, pues aquí hay una afirmación y dice, según la anterior descripción, se puede afirmar que la aplicación de controles de calidad a un proyecto de desarrollo de software garantiza en un 100% la calidad del producto. Vas a determinar si estás de acuerdo o no, argumentando la respuesta. Y un segundo interrogante habla de qué controles de calidad aplicaría usted a un proyecto en desarrollo de software en su fase inicial, justificando su respuesta. Entonces hay que responder al menos de esas dos inquietudes. Y lo otro, pues, responder a por lo menos dos compañeros. Aquí están los mismos criterios. El aporte propio hasta 2 puntos. Y el aporte a los compañeros, cada uno hasta 1.5 para que califiquemos. Este se vence entonces el día, bueno, aquí quedó malo, 808, hacia el 18, está bien, al 1808. El 18, pues, es el próximo viernes, ¿sí? Ya se va a cerrar dentro de 4 días, porque ya hoy prácticamente finalizamos, pero nos quedan martes, miércoles, jueves y viernes. Esas son las dos actividades que tenemos entonces en desarrollo en el momento. Trabajo 1 y el foro 2. El trabajo 1 puede ser desarrollado en equipo hasta de 5 integrantes, ¿verdad? Se mantiene pues la misma condición de entrega. Puede ser en equipo de hasta 5 integrantes para que les quede más fácil pues analizar y proponer la participación que se está abriendo para que hagan sus propuestas del sistema de información que requiere la MIPYME en un proceso pues de licitación abierta para trabajo. Eso básicamente pues lo que tenemos planteado para este segundo encuentro. Aquí tengo una mano levantada, pues David, hola. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, David. Yo tengo una duda, qué pena, respecto del trabajo en sí, porque hay uno de los puntos que pide hacer un costeo. El nivel de exactitud de ese, ¿cuál debería ser o cómo podemos abarcar esa parte? Porque como entenderá de pronto a nosotros proponer un u otro producto habría que solicitar, no sé, como una cotización de la empresa y demás. Entonces no sé cómo hacer esa como de manera apropiada, cómo abordar ese puntico que menciona los costos de implementación y demás. Ok, hay una parte aquí en el que dice, vamos a buscar donde habla de los módulos, aquí, ¿qué se va a hacer? Mandaría, ¿qué base de datos para su implementación que se haga? Vamos a buscar donde está la parte del cronograma que acabo de leer ahorita, justifica aplicar coherente según el modelo de calidad, de acuerdo con el lenguaje, que se haga de forma local en la nube, describa los módulos. Esta. Cuando nosotros vamos a describir los módulos que conformarían el sistema de información, aquí estoy mirando la magnitud o dimensión del proyecto. Dependiendo de cuántos módulos y la complejidad que tenga, se puede entonces inferir un costo por módulo y a partir de allí establecer, digamos, es una cifra aproximada del valor que se tiene del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces sería un aproximado. O sea, sí, correcto. Ustedes van a calcular. Yo propongo, la base de datos de mi propuesta es una relacional de Oracle
y con base en alguna información del mercado, pues Exacto. hago un aproximado. Como, ay, ¿cuánto Exacto. vale? Ah, ok, listo, muchas gracias. Sí. Y dependiendo entonces de los módulos que vaya a tener el sistema de información, ¿verdad? Claro, Por o supuesto. sea, Bueno, eso es solo uno de ellos, sepa. exacto, esa sería la idea. Bien, ¿alguna otra inquietud? No parece haber más, profe. Eso creo yo. Ah, bueno, chicos. Entonces, si no hay más inquietud, dejamos allí. Yo sigo atento al correo de la plataforma, al foro de preguntas. Acá hay una mano levantada. Henry. Profe, buenas noches, compañeros. Hola, Henry. ¿Cómo vas? Bien, señor, ¿ustedes cómo están? Buenas noches. Profe, vea, es que tengo una duda con respecto a ese punto de la calidad, del modelo de calidad. Ajá. ¿Usted cómo indicaría que sería la forma adecuada de hacerlo? Porque usted plantea que hagamos o que realicemos el modelo de calidad antes de estructurar el software que necesita, cuál va a ser el lenguaje de programación, tipo de bases de datos, ¿cierto? Lo ideal no sería hacer primero todo lo otro y luego plantear el modelo de calidad. Recuerde que el modelo de calidad se planifica paralelo al desarrollo del sistema de información. O sea, ya conocemos cuál es la problemática que tiene la MIPYME, ¿sí? ¿La problemática cuál es? Es una empresa que se dedica a realizar control de plaga a nivel empresarial y doméstico y requiere un sistema de información que le permita registrar y tener control efectivo sobre todos sus procesos, tanto a nivel operativo como administrativo. Hablemos de nivel operativo, por decir algo muy sencillo, digamos, la implementación, los elementos que utiliza para llevar a cabo el control de las plagas. Los químicos, los tiempos, los operarios, como tal, la asignación, pues, digamos, el horario y las personas que van a llevar a cabo ese control de plaga y la implementación, los equipos que necesita y materiales. A nivel administrativo, pues todo lo que tiene que ver, digamos, puede meter allí la parte de recursos humanos, de contabilidad, de nómina, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a analizar todos esos procesos, tanto a nivel operativo como administrativo. Por lo tanto, se puede establecer qué modelo de calidad del software, o si usted considera primero definir la metodología de desarrollo que va a utilizar y a partir de la metodología definir el modelo de calidad, no habría ningún inconveniente tampoco. Profe, ¿sabe por qué de pronto lo planteo? Ajá. Porque yo lo veo desde la óptica de primero identificar esos requerimientos funcionales no funcionales, ¿cierto? Sí. Que podrían como derivarse pues, como del planteamiento inicial, pero de ahí hacer como todo el desarrollo. De hecho, creería yo que es importante hacer un mapa de procesos que haga como todo el flujograma de lo que pasa dentro de la empresa y cómo se delimita el sistema de información o cómo comparte ese sistema de información con las otras áreas de la empresa, ¿cierto? Pero entonces, como en ese desarrollo no logro como encajar el modelo de calidad hasta no haberlo terminado completo toda la estructuración del proyecto, ¿cierto? Bueno, tú puedes entonces, si se te hace más fácil pensar en la estructuración del proyecto, tú puedes estructurarlo. Digamos, tú puedes dejar esto que tienes aquí, el modelo y la metodología, y empezar a mirar por acá el lenguaje. Lo que pasa es que yo pensaría que es más difícil empezar a mirar qué lenguaje, qué base de datos aplicar, la tipo de implementación, pues yo consideraría mejor que teniendo ya esto planteado acá como la parte inicial, se entiende que la información es mínima, que no se contiene, pero digamos, es un proceso licitatorio donde nos dice, pues esta es la información que tenemos y queremos pues que nos hagan una propuesta para nosotros desarrollar este sistema de información. Profe, Entonces ya en esa nosotros... orden de ideas, perdóneme que le interrumpa, entonces en esa Sí. orden de ideas asumimos como
como única información ese primer párrafo. De hecho, Sí. no nos ponemos a buscar otros. Lo digo es pensando en el sistema de información, finalmente, que va a requerir pues, como esa funcionalidad y como decía ahorita el compañero, sobre qué base de datos, pero pues realmente lo va a hacer es por qué, ¿cierto? Entonces, esos porqués los asumimos como solamente como la información que usted nos está entregando en ese primer párrafo y de ahí hacia adelante trabajamos sobre ella y no Pues, le agregamos nada más, pues no ya suponemos. Sí, ya queda a consideración del equipo, ¿verdad? Esta es la información inicial, básica, con la que se puede inicialmente empezar a trabajar. Pero si así como usted considera que, digamos, plantear ese esquema de procesos en la organización para definir el flujograma dentro de y hacer pues, un trabajo más aceptado, más específico, excelente, no hay problema. Pero igual, si quieren trabajar con esta información básica, a partir de ahí también es válido, ¿sí? No hay inconveniente. Ya queda pues a criterio del equipo cómo quiera afrontar el desarrollo. Sabemos que la información que tenemos es mínima, pero es una propuesta inicial porque por tiempo, más que todo es por tiempo, porque sabemos que si empezamos a hacer un proceso más complejo, empezar a mirar el flujograma y todos los procesos que se desarrollan y cómo interrelaciona un área con otro, pues sería un trabajo que ameritaría por ahí unos 2-3 meses y no tenemos suficiente tiempo como para empezar a hacer eso. Entonces yo se los dejo a consideración y pueden intentar hacer un esquema de proceso sencillo, pues como para tener una visión más, digamos, exacta y a partir de ahí puedan trabajar. Pero sí, ya queda a criterio como tal, trabajar con esto o adicionarle pues algo más que les permita tener un mejor entendimiento. De acuerdo, profe, muchas gracias. Vale, Henry. Listo. Bueno, ¿alguien más? No. Bueno, chicos, dejemos por ahí. Voy a detener la grabación y entonces les estaré compartiendo posteriormente en el